Buenas tardes a todos y comenzamos con la tercera y última jornada. Nos hubiese gustado haber hecho 4 o 5 como en otros años. Lo que ocurre es que lo que todos sabemos, que el dichoso virus no nos permite ni comunicarnos bien ni dejarnos hacer lo que queríamos hacer un poco decente. Entonces, entre los impedimentos que hemos tenido con las salas para que pudiese entrar el máximo número de gente y las salas que teníamos eran pues para permitir con las distancias nada más 10 o 15 personas, pues no nos parecía interesante. Decidimos hacerlo por internet, buscar una compañía que fuese bastante fiable. La que más nos pareció fue esta, la de Zoom. Hubo que pagar algo, pues bueno, lo pagamos y en ello estamos. Espero que os resulte interesante la conferencia de hoy con Francés. Ya la otra vez que vino a Aranda le pudimos invitar a Cordero y algo de vino. Esta vez no va a ser posible. Muy bueno, además. Esperemos que vengas en otro momento. Y bueno, ya sabes que estaremos por allí. Y si no estamos por allí unos, estaremos otros. Así que os dejo con José Luis, que está ahí en la sala, que os haga una pequeña introducción y yo compartiré pantalla con Francés y espero que se pueda ver sin interrupciones. Vale, pues muchas gracias por asistir y espero que dentro de un año o dos podamos estar todos presentes en el lugar, día y fecha. Vale, muchas gracias, Francés. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues buenas tardes. En esta nuestra última charla, en este año tan complicado, va a basar sobre los nenés. Si nos preguntan quién son los nenés, pues el 99,9% no sabríamos decir quiénes. Entonces, Francesc Bailón es un viajero antropólogo que ha vivido en varias tribus y le llamó la atención esta de los nenés. ¿Y quién son los nenés? Pues para que nos hagamos a la idea, son unos individuos que son unos 40.000 personas que viven en Siberia. Nosotros cuando siempre nos vamos allá arriba, siempre empezamos a pensar en los esquimales. Pues bueno, esto es una cosa parecida, es un pueblo que está en Rusia, en la Siberia, que se dedican al pastoreo de los renos. Es un pueblo súper interesante y que debido a la modernidad y a que se han descubierto pozos de petróleo en el terreno que están allí, pues están en una franca decadencia y gracias a estas personas que nos están dando a conocer el mundo de estos pueblos, pues confiamos en que puedan seguir así. De Francesc Bailón, ¿qué podemos decir? Pues podemos decir que casi es otro nenet que tenemos en España. Es reconocido porque la Sociedad Geográfica, la exploradora de Vitoria, le ha concedido el premio Manuel Iradier. Es un importante premio que se da a los exploradores y a la gente que está haciendo por las tribus perdidas a lo largo de nuestro mundo, que son bastantes y muy desconocidas. Os dejo con esta charla súper interesante que nos va a abrir un poco la vista y un poco el corazón para estos pueblos que viven como se vivía, yo creo que hace 500 o 1000 años. Os dejo con Francesc Bailón. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar presentes en esta conferencia online sobre los nenets, pastores nómadas de Siberia. Ante todo, me gustaría agradeceros vuestra presencia, pero también al Club Deportivo Espero Duero de Aranda de Duero por haber organizado estas jornadas, 31 ya, que se dice pronto. Y para mí es de nuevo todo un placer, aunque no haya regresado físicamente a Aranda de Duero, eso lo haré, espero hacerlo más adelante, pero para mí es todo un placer y un honor poder hacerlo por segunda vez, participar en estas jornadas de montaña. Bien, yo os voy a hablar de los nenets, que como ya se ha comentado antes, es un pueblo muy desconocido. De hecho, solo se han publicado 2 libros. Y yo recuerdo cuando fui por primera vez allí, hace ya en el 2016, por lo tanto hace ya 5 años, pues prácticamente no se tenía información de ellos, ni siquiera por internet, ¿no? Y realmente me topé con un pueblo que me sorprendió muchísimo, primero por su tradicionalidad,
porque mantienen muchas de sus tradiciones y costumbres, y en segundo lugar, porque lo hacen en una de las condiciones más extremas del planeta, ¿no? O sea, yo puedo decir que de las más de 35 expediciones que he hecho al Ártico, las de Siberia han sido seguramente, junto con alguna más, las más frías que he tenido, ¿no? Y realmente es un entorno muy hostil, muy remoto, muy agreste y por supuesto, muy frío. Para aquellos que no me conocéis, bueno, yo os he puesto que soy antropólogo, licenciado por la Universidad de Barcelona, escritor y viajero polar. No me gusta decir explorador porque yo prefiero viajar para conocer los seres humanos, los pueblos indígenas, y no para llegar al Polo Norte o cruzar Groenlandia o atravesar Siberia. Eso no es una cosa que realmente me atraiga mucho, sino que yo busco la parte humana, ¿no? La parte humana de estos entornos agrestes. También os he puesto mi página web, antropologiainuit.com, mi correo electrónico para aquellos que queráis escribirme. Y bueno, simplemente también deciros que soy miembro de la Sociedad Geográfica Española. Dicho esto, pues bueno, vamos a centrarnos en la primera parte a explicar dónde viven los nenets, cómo están distribuidos y luego hablaremos de cómo vivían en el pasado y cómo han ido evolucionando hasta el presente. Ya la segunda parte estará centrada en mis expediciones para convivir con los nenets, tanto en invierno, primavera, como también en verano, que ya veréis que es completamente diferente. Para que nos situemos, los nenets ocupan todo este espacio que yo estoy marcando con el ratón, todo este espacio territorial. Podríamos decir que no viven solos, sino que alrededor de ellos también encontramos pues, otras tribus como los Komi, como los Hanti, como los Mansi, pero sin duda alguna los nenets de todos ellos es el pueblo más tradicional de toda esta región, y yo me atrevería a decir que de toda Siberia, ¿no? Es los que aún mantienen sus tradiciones muy arraigadas. Como se ha comentado, en la actualidad hay unos 40.000 nenets, de los cuales 10.000 continúan manteniendo sus tradiciones, sus costumbres, ese pastoreo que realizan pues, a lo largo de todo el año. Creo que comparativamente pues, es una cifra muy importante, porque es que estamos hablando casi que el 40% de los nenets se dedican al pastoreo, y eso es mucho, ¿no? Porque sin ir más lejos, un pueblo que está al menos que tiene una similitud en cuanto a su economía de subsistencia tradicional, que son los Sami, que viven en la zona de Escandinavia y la península de Kola, pues ellos son 100.000, ¿vale? Y de esos 100.000, tan solo hay 10.000 que mantengan esas tradiciones, ¿no? Del pastoreo, pero todo y con eso, esos 10.000 no viven en tiendas como viven los nenets, no son nómadas como son los nenets, sino que tienen sus casas con su televisor de plasma, su internet, su móvil, etc. Con lo cual, en pleno siglo XXI, encontrar un pueblo que el 40% pues realmente se dedique a una economía de subsistencia tradicional que tiene más de 1.000 años de antigüedad, pues realmente es admirable, y más en las condiciones en las que viven. Dentro de este círculo que os he marcado aquí, comprendería el 65% de esos 40.000 nenes. Ellos están distribuidos en cuatro regiones administrativas rusas que se llaman Okrug, y de esas cuatro hay dos que son el Distrito Autónomo Nenet y el de Yamalo Nenet, donde se concentran precisamente ese 65%. El otro 35% restante pues están en las regiones de Khanty-Mansi y también en la zona de Tamiz-Dolgan, Nenet Oblast, es decir, en otra región. Pero esto es la zona donde hay más y es donde yo me he estado moviendo a lo largo de las expediciones que he llevado a cabo desde el 2016. Los nenets llegaron procedentes del sur de las montañas Urales polares y fueron subiendo a medida que iba produciéndose el periodo de desglaciación del continente europeo y asiático. Y finalmente acabaron llegando a donde están ahora,
y se calcula que lo hicieron, pues bueno, aproximadamente, podemos decir, entre 6 y 7.000 años los primeros pobladores de esta zona. Pero en ese caso no eran los nenets. Los nenets podríamos decir que, tal y como los conocemos actualmente, pues quizás tengan en torno a los 1.500, 2.000 años de historia, más o menos. Entonces, ellos estaban tranquilos, viviendo en el norte, se dedicaban al pastoreo de renos y no les molestaba a nadie. O sea, estaban ellos allí tranquilos, pero todo empezó a cambiar a partir del siglo XVI y a partir del siglo XVII, cuando bajo las estrategias del imperio ruso, el imperio de los zares, decidieron ampliar el territorio ruso hacia la lejana Siberia. Y así es como empezaron a llegar paulatinamente, pues tanto exploradores como misioneros al territorio de los nenets. Hay que decir que cuando llegaron los exploradores y los misioneros, realmente no se preocuparon por intentar entender cómo era la economía de subsistencia tradicional de esta gente, por estudiarlos un poco, sino que simplemente lo que fueron es con la intención de incorporarlos al imperio ruso y asimilarlos, es decir, que se convirtieran en rusos y además se cristianizaran, ¿no? La religión, pues claro, en este caso católica ortodoxa. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Pues que como no se preocuparon por ellos, pues una de las primeras cosas que les sorprendió es que esta gente siempre tenía sangre en la boca y en las manos. Y lo primero que pensaron es, esta gente son antropófagos, es decir, se comen los unos a los otros. Y por eso les pusieron el nombre inicial de samoyedos. Samoyedo significa antropófago y así es como se conocía este pueblo cuando llegaron los rusos y le pusieron este nombre. Aunque ellos, insisto, se llamaban nenets, que luego volveremos sobre este término. Bueno, como concepto de samoyedo se extendió hasta principios del siglo XX, luego cambió, ya lo veréis, pero lo que sí que es importante tener en cuenta es que a lo largo de casi 300 años los rusos lo que hicieron fueron pues intentar cambiar las costumbres y tradiciones de los nenets. Estos nenets que se vestían con piel de reno, que se desplazaban en trineos de renos, que tenían tiendas de renos y que incluso tenían una especie de prácticas tradicionales, entre comillas, olímpicas, que consistía pues en reuniones de los nenets para hacer juegos y practicarlos, y siempre en torno a lo que ellos denominaban el Festival del Día del Pastor, es decir, el festival en honor a los pastores nenets. Una de las cosas también que tuvieron que hacer frente los misioneros cristianos es a la religión tradicional de los nenets. Ellos, por encima de todo, tenían rituales chamánicos, creencias animistas e incluso tenían dioses. Yo creo, estoy convencido, que la religión de los nenets es una religión única por el siguiente motivo. Resulta que ellos tienen básicamente dos dioses. Uno es Num, lo tenéis aquí, y otro es Angá, que es el de al lado, y resulta que Num vendría a ser como el dios cristiano, ¿no? Y es el dios de la creación, del bien, y en cambio Engá es el dios de la destrucción, es el dios de la maldad, y lo que decía que es una cosa única entre las religiones es que resulta que Num y Angá son padre e hijo. Num es el padre de Angá y es el caso, diría que es el único caso dentro de las religiones donde padre e hijo son polos opuestos, bien y mal, y además, por supuesto, sus funciones y sus cualidades son completamente diferentes. Para hablar con los espíritus, para hablar con las almas, para hablar con estos dioses, los nenets tenían un chamán que ellos le denominan el tadinilla. El chamán era el encargado de mantener un equilibrio entre lo que sería el mundo espiritual, el mundo natural, con el mundo natural, o en pocas palabras, entre el mundo natural y el mundo de las almas y de los espíritus, es decir, el sobrenatural. ¿Y cómo hicieron frente los misioneros cristianos a estas creencias tan arregladas, tan afianzadas entre los nenets? Pues obligando a los niños a ir a las escuelas para convertirlos al cristianismo ortodoxo. Es decir,
de una forma u otra, trabajar con las primeras generaciones para que en el futuro ya, al cabo de un tiempo, ya todas las generaciones se hubieran convertido al cristianismo. Esto se empezó a hacer en 1824 y ha durado hasta nuestros días. Y la verdad es que el resultado actualmente es nefasto. Ya veréis la gran cantidad de problemas que tienen hoy los niños nenet y por supuesto las familias, porque es una costumbre o una práctica heredada del pasado, la de obligarlos a ir a las escuelas, un pueblo que es nómada, y actualmente las consecuencias pues, son muy, muy negativas y hoy por hoy realmente de difícil solución. Bueno, como os decía, en el siglo XX, principio del siglo XX, aún se conocían a los nenets como samoyedos. Poco a poco iban perdiendo parte de sus tradiciones, sobre todo cuando empezó ya la era soviética, pero hubo algunos momentos importantes en la historia de esta gente cuando, por ejemplo, en 1930 se reconoce uno de sus territorios, el conocido como Yamal Nenet, y además, por fin, se reconoce el nombre nativo de esta gente. Es decir, se elimina la palabra samoyedo. De hecho, solo ha quedado como samoyedo los perros, que ni tan solo son de la raza de los samoyedos, es de la raza laica, de los perros laica. Y, por otra parte, también, perdonad, se acepta la palabra nenet, que significa pueblo, seres humanos, personas. Realmente es extraordinario, porque si analizamos los nombres traducidos de algunos pueblos del Ártico, conocidos como los Inuit o como los Sami, también significan lo mismo, seres humanos, pueblo, personas. Realmente tienes la sensación de que ellos se denominan a sí mismos seres humanos para diferenciarse de nosotros, porque ellos no transforman el medio, no lo modifican. Es decir, lo que han hecho simplemente es adaptarse. Y por eso es una manera de distinguirse de nosotros los occidentales, que necesitamos modificar el entorno y destruirlo para podernos adaptar a él. En los años 50, y ya en pleno auge soviético, los nenets estaban muy mal, estaban moralmente derrumbados, habían sido obligados a abandonar parte de su vida nómada, de sus prácticas de pastoreo, y los metieron en granjas colectivas para trabajar única y exclusivamente para el gobierno soviético, y eso para ellos fue demoledor. Esta época fue muy mala y la situación se agravó cuando a partir de los años 60 hubo un auge industrial y una emigración masiva a las regiones de los nenets por parte de comerciantes, de exploradores y gente en busca de nuevas fortunas, ¿no? De nuevas riquezas. Aquí es ya cuando se empieza a pensar que el territorio de los nenets guarda uno de los mayores, digásemos, contenidos de hidrocarburos de todo el planeta, y eso pues llama también mucho la atención a la gente que empieza ya a ir de forma masiva al territorio de los nenets. Y aunque esto solo es un avance, aunque la península de Yamalia, donde viven ellos, es una de las penínsulas más desconocidas del planeta, es una de las más ricas de todo el planeta. Ya lo veréis, ya os lo explicaré luego. Bueno, la cuestión es que además en los años 60 los soviéticos, y para parar un poco el tema de las organizaciones de derechos humanos, lo que hicieron fue crear un personaje ficticio, un personaje que al fin y al cabo tampoco representaba mucho para los propios nenets, pero sí que podía representar de cara a la galería, ¿no? De cara al exterior, pues para decir, bueno, mira, los soviéticos tampoco están portando tan mal con los nenets. Y es la figura del brigadista. El brigadista era el representante de cada una de cada comunidad nenet o de cada grupo de familias nenet que atendía los asuntos de su clan y después los exponía a las autoridades soviéticas. ¿Cuál es el problema? El problema es que por el camino se perdía mucha de esta información y los soviéticos pues hacían caso omiso de lo que pudieran criticar podían decir los brigadistas, y además entre diferentes clanes nenets a lo mejor a lo largo de un año no había absolutamente ningún tipo de contacto, ¿no? Porque continuaban en granjas colectivas y bastante aislados los unos de los otros. Bueno, todo esto cambió por completo este panorama
cuando se disolvió la Unión Soviética, y a partir de aquí, mientras los rusos se preocupaban en dividir su territorio en Ucranias, Lituanias, Estonias, Letonias, etc., los nenets aprovecharon, se marcharon de esas granjas colectivas y regresaron a la tundra. Regresaron a la tundra y recuperaron esas costumbres, esas tradiciones, el tema del pastoreo, ¿vale? Y hicieron un retorno al pasado. Podríamos decir que acabaron retrocediendo como 2000 años en la historia. Y lo que es más fascinante de los nenets, de esos, por ejemplo, 10.000 nenets que continúan teniendo o llevando una vida tradicional, es que ellos conocen los avances tecnológicos, conocen la vida en la ciudad, conocen las políticas gubernamentales, conocen todas esas infraestructuras que les pueden proporcionar una mayor confortabilidad a la hora de vivir en estas condiciones extremas, y a pesar de ello han renunciado. Han renunciado voluntariamente y prefieren ser pastores nómadas de renos en un territorio tan hostil como es Siberia. Bueno, dicho esto, he hecho este resumen así un poco histórico de cómo han ido evolucionando los nenets. Espero que haya quedado más o menos claro cómo los pasos que se han ido dando, sobre todo a lo largo de los últimos 300, 400 años. Pues cogemos y nos vamos a Yamalia, a territorio siberiano. Para ir, pues bueno, normalmente lo que se hace es se coge un vuelo desde cualquier, por ejemplo, pues desde Madrid o Barcelona, donde hay vuelos a veces directos o con escala hasta Moscú. Allí pasas una noche en Moscú y al día siguiente ya coges el vuelo hacia Yamalia. Esto es lo que yo me llevé en mi primera expedición. Os lo enseño porque realmente, aunque ha costado mucho dinero, pues estoy muy orgulloso. Aquí tenéis mis botas Baffin Impact, que aguantan 90 grados bajo cero, o este anorak de aquí, que aguanta 70 grados bajo cero y que cuando lo metes en una especie como de bolsa, ¿vale?, se reduce a menos de 2 palmos, ¿no? Y prácticamente no ocupa nada. Viva las nuevas tecnologías en cuanto a ropa se refiere, porque realmente eso es muy cómodo. El problema es que tuve que ir muy abrigado para esta expedición, y una de las cosas que me pasó es que, claro, no me cabía todo en el petate, y ya os podéis imaginar que llegué al aeropuerto como si me fuera de carnaval, ¿no? Porque iba completamente vestido, con mis botas de expedición, con el anorak, o sea, increíble. Y claro, ya os podéis imaginar, la Policía Nacional flipaba, decía, ¿y este dónde va vestido de esta manera?, ¿no? Pero es que fue la única manera de poderme llevar toda esta ropa, porque además en aquellos momentos las previsiones de frío que iba a tener en las siguientes 3 semanas, pues era temperaturas en torno a los 50 bajo cero, con lo cual había que abrigarse bien y llevar suficiente ropa. Bueno, de aquí, como os dije, llegas a Moscú, y cuando ya llegué a Moscú y vi la nieve que había, dije, Francés, la que te espera en Siberia puede ser tremendo. Y nada, al día siguiente cogí un vuelo y me fui a Salekhard. Salekhard, que lo veis aquí, esto es la península de Yamalia. Pues Salekhard es la capital de esta península de Yamalia, y aquí es donde llegué. El vuelo dura 4 horas desde Moscú. Y bueno, a medida que vas yendo hacia el este, pues vas viendo que las condiciones se van endureciendo por los paisajes que tú vas viendo, y al final acabas aterrizando en la ciudad de Salekhard, que, como veis, el aeropuerto es horroroso. O sea, el aeropuerto es una antigua base aérea militar rusa, ¿vale? Bueno, de cierta manera yo diría que continúa siéndolo. Y la verdad es que la llegada es esperpéntica cuando llegas a un aeropuerto como este, en un lugar que realmente es muy bonito, ¿no? Bueno, a la que sales del aeropuerto, pues una de las primeras cosas que te chocan es el escudo del territorio,
que es, como podéis ver aquí, el reno con los osos polares, con osos polares a ambos lados. Y también el tema de los mamuts. Podríamos decir que tanto los renos como los mamuts son los animales estrella en esta zona, pero si algo destaca Salekhard en el mundo es porque es la única ciudad por donde pasa el círculo polar ártico. Es decir, en la latitud 66 grados 33 minutos 46 segundos. Y ahora seguramente alguno pensará, no, porque Rovaniemi, donde está el Santa Claus, allí también pasa el círculo polar ártico. A ver, que no se engañen, por favor. Donde vive Santa Claus, él va a trabajar, pero no vive allí. Por lo tanto, no lo podemos considerar una ciudad, sino un lugar de trabajo. Con lo cual, si hemos de considerar la única ciudad por donde pasa el círculo polar ártico, esa es sin duda Salekhard. Y este es el monumento que tenemos a este punto tan emblemático dentro de lo que sería las regiones polares. Bueno, hacemos una breve visita por Salekhard, entre otras cosas porque lo que me interesa es que veáis lo que los nenets conocen, luego ya os explicaré por qué lo conocen, y a lo que han renunciado. Es decir, ellos conocen eso, pero voluntariamente han renunciado y no quieren saber nada. Bueno, por una parte tenemos esto de aquí, que aparte de ser un puente, es un restaurante, con unas vistas preciosas. Por supuesto, el monumento al reno, el animal estrella, junto con el mamut. Y esto de aquí es también otro monumento, porque resulta que Stalin se le fue un poco la cabeza y decidió que debía construir una vía de ferrocarril desde San Petersburgo hasta el oriente más lejano. Y empezó a construir esta vía de ferrocarril, murió muchísima gente, ¿vale? Y cuando murió Stalin, las obras pararon y en cada uno de los lugares por donde pasaba la vía, pues decidieron construir este monumento, que realmente es un monumento funerario, porque aquí debajo hay gente enterrada, gente que se dedicó pues, a la construcción de esta vía de ferrocarril. Otro de los atractivos de la zona en Salekhard es el museo de la ciudad, porque allí se encuentra el bebé mamut que mejor se conserva de todo el planeta. Le pusieron el nombre de Liuba, que fue descubierto en el 2007, y es tal como lo veis, o sea, está en perfectas condiciones, se le pudo hacer hasta una autopsia y saber cómo era por dentro un mamut. Y aparte de Liuba, que es, por supuesto, el personaje estrella en este museo, pues también nos podemos encontrar pues, como esta momia nenet momificada por el frío que tiene cerca de 1000 años de antigüedad. Bueno, dejamos el museo y otras cosas que podemos ver en Salekhard es el polideportivo, donde por supuesto, como no podía ser de otra manera, practican el hockey sobre hielo, el mercado, donde allí pues, se venden frutas y verduras que llegan de todas partes de Rusia, aparte de lo que sería la comida local, diferentes tipos de pescado y, por supuesto, el alimento estrella que es el reno. Aparte de eso, pues tenéis como curiosidad, que eso yo me lo encontré la primera vez que fui, la Peña del Barça, ¿vale? No sé si es la peña más septentrional del mundo, pero yo diría que sí. Y solo comentaros anecdóticamente, yo soy del Barça, que precisamente en uno de mis viajes fui a ver el partido que jugaban el Barcelona en su casa contra el Real Madrid y estaba allí con los rusos, que son muy sentidos, y fue el partido donde el Madrid ganó en el Nou Camp, y tendríais que ver a los rusos desesperados, algunos incluso llorando, salían fuera para fumar y bueno, con el frío incluso se les congelaban las lágrimas, ¿no? O sea, simplemente os lo contaba como una anécdota porque me hizo mucha gracia ver una peña del Barça pues tan arriba en las regiones polares. Por supuesto, lo que es la ciudad en sí es bastante fea, gris, aunque hay algunos edificios así de coloridos. Y por supuesto el omnipresente Lenin, la estatua que es uno de los personajes más importantes en la historia
de Rusia. Bueno, dejamos Salekhard. Salekhard es una población que actualmente está en torno a los 45, 50.000 habitantes y lo que vamos a hacer es ir a buscar a los nenets. Y para ir a buscar a los nenets, una de las primeras cosas que tienes que hacer es cruzar el río Ob. El río Ob, ya lo veis más adelante, es uno de los ríos más grandes del mundo y durante buena parte del año, desde octubre más o menos hasta principios de junio, el río Ob está congelado y entonces tú llegas aquí con el coche, aquí hay una especie una especie de parada de policía donde ellos lo que se encargan es de que el hielo, el río congelado esté bien para poder cruzarlo y entonces lo que tienes que hacer es cruzarlo con los coches, ¿no? Cruzas con los coches, pero ojo, es un lugar que es peligroso porque sobre todo si pasas de noche o si hay viento siberiano, eso puede provocar accidentes, porque fijaros, en una de las ocasiones prácticamente no se veía el camión que tenías delante. Y cuando hablo de vientos siberianos, no os creáis los vientos siberianos que a veces nos dicen en las noticias que llegan aquí. Lo que nos llega aquí es el coletazo, porque allí cuando los vientos siberianos realmente soplan y a veces pueden llegar a incluso a 150, 160 kilómetros por hora, y en un lugar que no está nada protegido como es el río Ob, realmente puede ser terrible y súper peligroso cruzarlo en estas condiciones. Bueno, dejas el río Ob una vez lo has cruzado y entonces te diriges a las montañas Urales polares, que es un lugar mítico. También más adelante también os hablaré de este lugar, pero los nenets de esta región viven en plenas montañas Urales polares. Estas montañas Urales polares se accede a través de una población que se llama Har. Es una población pequeña de apenas 5.000 habitantes y aquí podéis ver las montañas de fondo, y comentaros, esto solo es anecdótico, que en Har está una de las prisiones de máximo riesgo de toda Rusia y aquí está encerrado un tal Alexander Polyamny que le llaman el asesino del tablero de ajedrez, porque él dijo que su misión era intentar matar tantas personas como casillas tiene el tablero y se quedó a 4. Mató 60 y bueno, aunque no le acusaron por los 60, sino por 49, que eran los que podían demostrar que había matado, él dijo que había matado 60. Y realmente cuando llegas aquí y además con los trineos pasas por cerca de la prisión, pues la verdad es que te coge un poco de yuyu, sobre todo teniendo en cuenta que este hombre decía que le daba más placer el asesinar que el hacer el amor. O sea, realmente una persona terrible y que lleva lleva más de 10 años encerrada en esta prisión y con una pena de cadena perpetua. Bueno, pues yo estando en Har, os quiero explicar que viví uno de los momentos más intensos de mi vida. Para que nos situemos, yo llego a Har y estoy en una plaza. Delante tengo un supermercado, a un lado tengo una gasolinera, a otro lado tengo una tienda de ropa y detrás tengo algo parecido, ciertamente sospechoso, algo que es como un bar, restaurante, casa de citas, ¿no? Y yo estaba esperando allí, rodeado, por supuesto, por estos edificios de aquí, por todos estos edificios de aquí, y de repente me aparecen en medio de la montaña unos seres que lo primero que me recordaron, y espero que no se ofendan, pero es que es así, me recordaron a los hobbits del Señor de los Anillos, porque son muy pequeños. Aquí podéis verlos, cuando llegaron. Yo, este es Alexei, que hacía de intérprete, y él es ruso, y los nenets, aunque muchos de ellos no hablan ruso, como mínimo, normalmente un cabeza de familia sí que lo habla. Y, como os decía, me recordó mucho a los hobbits, son muy pequeñitos, y el motivo es porque, como no se han mezclado con otras razas, pues han mantenido su genuidad, su autenticidad y sus genes genuinos.
De tal manera que, por ejemplo, la estatura media de una mujer es en torno al 1,30 m y en torno al hombre 1,40 m, 1,45 m. Y es porque se ha demostrado que los pueblos del Ártico, tradicionalmente en la antigüedad, tenían pequeñas las extremidades y eran de bajos de estatura para combatir mejor el frío. Y como ellos no se han mezclado con los rusos, sino que son genuinos, pues ese es el motivo por el que son tan pequeños. Bueno, pues vinieron a recogernos y de allí nos metimos en medio de la tundra. Nos fuimos a la península de Yamalia y fijaros, Yamalia en lengua nenet significa el fin del mundo y realmente tienes la sensación de que estás en el fin del mundo. Mirad, esto es donde iba a pasar las próximas 3 semanas. En estas tiendas, que cada tienda, ¿vale? Corresponde a una familia diferente. Estas tiendas se llaman chum o mia. Están hechas de piel de reno. Para confeccionar una sola tienda sueles utilizar entre 140 y 160 pieles de reno y que sueles tardar entre 2 y 3 años en recogerla. Y bueno, los palos siguen un orden fijo para que no se derrumbe lo que es la tienda. Y eso es lo que me iba a tocar pues vivir en las siguientes 3 semanas. Aquí os he puesto un poco cómo es la estructura de la tienda. Fijaros, diámetro 6, de diámetro tenemos 6 metros, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde se duerme? En los laterales, en la parte izquierda y derecha. Después tenemos la mesa, tenemos la estufa, tenemos la zona para poner la leña, tenemos el lugar sagrado y donde se almacena la comida y tenemos no el váter, porque las necesidades se hacen fuera, sino que en este sentido es el agua. El agua se pone aquí, ¿vale? Porque ya os digo, para cualquier necesidad que tengas que hacer, tienes que salir fuera. Las cosas se hacen fuera, nada de hacerlo dentro. Bueno, aquí podéis ver cómo es el MIA por dentro, con muy poca luz, ¿vale? Poquísima luz. Y el tema de la estufa, ¿vale? Que os he comentado, una estufa que puede tener perfectamente como 100 y pico de años, es muy antigua. Y, por ejemplo, aquí veis a los perros, a los Laika, que solo cuando son cachorros los dejan estar dentro de lo que sería la estufa. Yo me llevo algunas colchonetas porque, sinceramente, no sabía si iba a dormir encima del hielo o dónde, ¿no? Y después no sirvió para nada porque no las necesitamos, las colchonetas, pero porque se duerme encima de las pieles de reno que están aquí debajo, justo debajo de aquí de estas esterillas. Bueno, aquí tenéis la primera familia que conocí, con este es Vladimir, este es su cuñado Jacob y su cuñada Vera. Y bueno, he de deciros que, claro, como prácticamente no tenía información de los nenet, ni se encontraban por internet, ni esos 2 libros que os he dicho, pues eran difícil de conseguir, esos 2 únicos libros publicados, con el tiempo los he conseguido, pues prácticamente no tenía nada de información. ¿Y qué pasó? Pues que pequé de ingenuo. O sea, mis primeros días fue meter la pata una detrás de otra. Era constante. Y el primer día ya triunfé. El primer día ya triunfé para que cogieran los nenets y me expulsaran de la tienda. ¿Qué sucedió? Primer error. Llega la noche y se me ocurre beber una de las cosas que la bebida típica de los nenets, que es el té, un té caliente. Eso antes de irme a dormir. Pero por la tarde los nenets me habían comentado que si quería ver los renos. Y os dije, claro que quiero ver los renos, ¿cómo no los voy a ver? Y bueno, están en las montañas, ¿qué hacemos? Pero ¿tienen que bajar abajo? Bueno, sí, pueden bajar, no hay problema. Y los bajaron abajo. Aquí veis a los renos bajando abajo. Muy bien. Cuando llegó la noche, y antes de cenar, me dicen, oye, ¿quieres que los renos subamos a las montañas o los dejamos por aquí? No, hombre, no, ¿qué vas a subir a los renos si es de noche? Nada, tranquilos, ya los subiréis cuando queráis, pero es absurdo que los subáis ahora por la noche. Y se quedaron allí los renos. Bueno, ya veréis que el té y los renos tienen una relación. Total, llega la hora de irme a dormir. Llega la hora de irme a dormir, dejan de poner
estábamos en el exterior, estábamos a casi 50 grados bajo cero y con viento. En el interior estábamos caliente, aproximadamente a unos 15 grados positivos, porque estaba la estufa encendida. Pero bueno, yo cojo, me meto dentro de 3 sacos, ¿vale? Uno, el malo, es el exterior, porque cada mañana siempre se congelaba, el bueno dentro del malo y después una funda de invierno para el interior del bueno. Y me meto pues con ropa interior, me meto dentro del saco. Al cabo más o menos de media hora me doy cuenta que ya no, la leña se había dejado de poner en la estufa y la temperatura empieza a caer en picado. Y al cabo de 1 hora y media, dentro de la tienda, podíamos estar alcanzando la temperatura de 50 grados bajo cero del exterior. O sea, tremendo, un frío del carajo. Y poco tiempo después empieza a tener pipí. El té, el famoso té que me había tomado antes de irme a dormir. Y yo decía, no, Francés, no te levantes, déjalo estar, no vale la pena, aguanta. Pasa 1 hora más y yo ahí aguantando que no vas a hacer pipí, que seguro que puedes aguantarte la mañana, no te levantes. Bueno, al cabo de 3 horas ya no sabía ni cómo meterme, ni cómo moverme, ni cómo sufrir por las ganas que tenía de salir afuera para hacer pipí. Total, que al final, después de casi 4 horas y pico sufriendo lo indecible para no levantarme y salir al exterior, al final lo hice. ¿Qué pasa? Que dentro de la tienda estaba lleno, estaban todos los nenets y, claro, no ibas a abrir el frontal, con lo cual tuve que coger, vestirme, ponerme 5 capas de ropa, arriba y abajo, con las botas polares, eso en la oscuridad, sin intentar no hacer ruido y sin intentar no pisarle la cabeza a nadie. Al final, a toda media hora, como decía, lo conseguí y salí al exterior. Y Dios mío, qué frío que hacía, porque aparte de esos 50 grados bajo cero, es que hacía viento. Digo, esto es insoportable. Total, que me armé de paciencia y de valor y dije, bueno, vamos a mear. Y entonces, bueno, aquí los que sois hombres que me estáis escuchando, sabréis, uno, la complejidad de encontrársela cuando hace mucho frío, imaginaos a 50 bajo cero y con nieve, y encima teniendo que buscar algo, un trozo de piel en 5 capas de ropa. Es decir, yo iba metiendo y que no encontraba nada. Y al final, afortunadamente, encontré un pellejo y pude empezar a mear. ¿Pero qué me pasó? Que empecé a oír movimientos por detrás. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Me giro y me veo que vienen los renos con sus cuernos para cortármela. ¿Por qué? Porque a los renos les encanta la orina humana. Con lo cual ya os podéis imaginar, yo iba para un lado, para el otro, intentando mear y los renos me iban persiguiendo. Y no eran 2 o 3 renos, era una manada de renos como podéis ver aquí. Horroroso. O sea, os aseguro que intentar mear por la noche cuando hay renos cercanos es toda una aventura y una peligrosidad. Conclusión, que aprendí de la lección y desde entonces, si tomaba el té, lo hacía pues como 4 o 5 horas antes de irme a cenar, a dormir, para así evitar pasar este mal trago de tenerme que levantar a las tantas y vestirme y desvestirme y montar todo este palito. Bueno, comentaros también que el tema de los renos, el 80% son propiedad de los nenets, mientras que el 20% son de las que aún continúan existiendo granjas estatales y donde viven algunos grupos nenets. Y cuando bajan los renos, los nenets, algunas de las cosas que hacen es capturarlos con sus lazos, con el tensián, que es una de las maneras que tienen para domesticar a los nenets, pero a los renos, pero también, por ejemplo, pues para otras labores como, por ejemplo, sacrificarlos o atarlos a los trineos. Aquí podéis ver otra de las cosas que me pasó. Yo, todo ilusionado, me llevé pan para comer, porque sabía que los nenets no tenían, y lo que acabó pasando es que los renos se me comieron todo el pan. Yo pensaba que a los renos solo les gustaban los líquenes, pero no, resulta que el pan les encanta. Más cosas. Los nenets tienen un animal, un reno, que es albino, que es sagrado, que le llaman seroteta, y resulta que este reno albino dicen que es el único que puede dormir dentro de una tienda. Dentro de una tienda es el único que está permitido que duerma. Pero, fijaros, tiene cuernos. A ver quién se atreve a dormir al lado de este bicho.
Más, aquí podéis ver, por ejemplo, los nenets conduciendo su trineo de renos. Normalmente suelen ser 5 o 6 ejemplares. Y en lugar de utilizar un látigo, lo que utilizan es un palo que suele tener aproximadamente unos 3 metros de longitud. Aquí podéis ver que los nenets, o sea, los hombres sobre todo trabajan en el exterior, las mujeres más en el interior. El trabajo del hombre nenet, pues, aparte de encargarse de los renos, pues confeccionar los palos de las tiendas, confeccionar los trineos, ir a buscar un lugar de agua, un punto de agua para coger hielo y después deshacer las estufas. Y también puede colaborar con la mujer, por ejemplo, pues a la hora de limpiar las tiendas. Aquí volví a pecar de ingenuo porque yo no lo sabía y una vez pues fui a hacer pipí a un sitio porque yo pensaba que claro, el lavabo está lleno, ¿no? El lavabo es toda la tundra y pobre de mí fui a un lugar y no me di cuenta que era un punto de agua y tendríais que ver a la mujer, a una de las mujeres nenet que había cogido un trozo de hielo y que miraba el trozo de hielo de color amarillo intentando explicar cómo era de color amarillo cuando en teoría tendría que ser de color blanco. Bueno, todas estas cosas, ya os digo, se aprenden con el tiempo, pero está claro que mis primeros días aquí pequé de una ingenuidad absoluta, pero sobre todo por falta de información. Los nenets también son como veterinarios, tienen sus, por ejemplo, pues hay algunos algunos renos que pueden estar enfermos, entonces los vacunan. Las vacunas, las medicinas las consiguen de algunas de las ciudades. Y otras cosas, por ejemplo, interesantes es el tema de cuando descuartizan los renos. Normalmente suelen ser renos que están viejos o que están enfermos, que son los que acaban descuartizando primero. Y, por ejemplo, otra de las cosas que hacen, sobre todo los que no son los que son más chamánicos que cristianos, es beberse la sangre una vez han descuartizado el reno como señal de respeto al animal. Por lo que hace referencia a las mujeres, aunque su trabajo se centra en el interior, ahora lo veremos, por ejemplo, también limpia las tiendas, va a recoger el hielo para hacer agua y, por ejemplo, también cortan la leña. Y una de las curiosidades es que, claro, nosotros aquí en el mundo occidental normalmente y mentalmente tenemos la idea que son los hombres los que cortan la leña, ¿no? Pues no, en el pueblo, entre los nenets son las mujeres quienes se encargan de cortar la leña y de mantener la estufa encendida, como veis en esta imagen. Igualmente lo que hacen es curtir las pieles con este instrumento un poco así rudimentario. También coser. Para coser lo que suelen hacer es utilizan la rafia para coserla porque es dura, pero también en el pasado utilizaban los tendones del reno. Incluso en la actualidad hay algunos que continúan utilizándolo. Y esta imagen de aquí abajo, pues bueno, no sé si os imagináis qué es, pues no os preocupéis porque os lo digo. Esto es el dormitorio. Es decir, durante el día esta lona se recoge y cuando llega la noche, ¡pum!, la dejan caer y montan esta especie de estructura. Pero ¿os pensáis que aquí hay un dormitorio? No, aquí hay una habitación, hay dos habitaciones dobles, podemos decir, porque en medio, ¿vale? Hay también una separación con lona que separa las dos, digamos, los dos compartimentos. En unos suelen dormir el matrimonio y en otros, por ejemplo, pues las hijas, ¿no? Y los hijos que son muy pequeños suelen dormir con los padres. Bueno, en cuanto, por ejemplo, al tema de la ropa, pues visten de forma muy tradicional, como podéis ver, con el yakusha, que es el vestido tradicional de la mujer nenet, el malitza también. Y bueno, podríamos decir que buena parte de todo lo que ellos necesitan, de su cultura material, pues la extraen de los renos. Sí que es cierto que tienen algunos avances tecnológicos adoptados en su cultura tradicional, pero podríamos decir que son forzados. ¿Por qué? Acordaos que os he dicho que los niños son obligados a ir a la escuela, en el caso de los nenes de los 6, 7 a los 16 años. Y entonces, ¿qué pasa? Los niños son obligados a ir a la escuela
Y resulta que el mayor índice de mortandad de los nenets, pensar que la esperanza de vida de los nenets hoy día está en torno a los 35, 45 años, es muy baja por sus condiciones duras que sufren, pues como os decía, el mayor índice de mortandad entre los nenets es precisamente estos niños que están en los internados, en las escuelas, añoran a sus padres porque solo los ven una o dos veces al año y muy poco tiempo, y acaban por escaparse y se mueren en la tundra. Y entonces, cuando los niños escapan, los padres han de intentar estar localizables, porque los del colegio, los del internado, los llaman, les dicen, oye, que tu hijo se ha escapado o tu hija se ha escapado, espabilate y veslo a buscar. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que para ello necesitan un móvil. Ese móvil, por regla general, es un regalo del gobierno ruso. Para intentar mantener el móvil operativo, necesitan el generador, ¿vale? Un generador. Y ese generador a veces, no siempre, porque yo he estado con lámparas de aceite, a veces también puede servir para dar luz en el interior del chum, pero no siempre. Después tienen la moto de nieve. La moto de nieve ya os lo explicaré porque la consiguen de otra manera, lo explicaré más adelante. Pero estas tres cosas, el móvil, el generador y la moto de nieve son las tres únicas cosas que utilizan, y ya os avanzo. Cuando llega el verano y los niños, por ejemplo, para que veáis que ellos no dependen de estos tres elementos, es una cosa que les viene dada y obligada. Cuando llega el verano y los niños están con sus familias en medio de la tundra, la moto de nieve, aunque haya nieve, no la utilizan. La dejan en un lugar estratégico para cuando regresen en otoño. El generador tampoco lo utilizan, no está. Y el móvil apagado. ¿Por qué necesitan el móvil si resulta que tienen a sus hijos allí? Eso, o sea, a mí en verano me vinieron a demostrar que efectivamente estos tres elementos son por obligación, porque la situación no la va a mejorar el señor Putin y porque no les da la gana a los rusos de montar escuelas nómadas que puedan dar educación a todas estas gentes que van siguiendo un recorrido siempre fijo y que saben por dónde pasan cuando se van y cuando vuelven. Pero ya sabemos que los rusos no están mucho por la labor, no solo para dar los derechos humanos, a aceptar los derechos humanos a los pobres, a los pueblos siberianos, sino incluso para reconocer el derecho que puedan tener sobre sus tierras. Bueno, diréis, la moto de nieve, ¿no? ¿Cómo nos hemos quedado? ¿Cómo la consigue la moto de nieve? Porque claro, para comprar una moto de nieve, el móvil se lo regalan, el generador es aquello es baratillo, pero ¿y la moto de nieve cómo la consiguen? La consiguen aquí, en la fiesta del Día del Pastor que se celebra en Axarca y Salta. Es el momento más importante de la vida de los nenets en todo un año. ¿Qué pasa en el Día del Pastor en Axarca y Salta? Bueno, esto se celebra la última semana, el último sábado de marzo en Salehard y el primer sábado de abril en Axarca. Y aquí se reúnen todos los nenets con los Hanti, con las tribus Mansi, Comis, y lo que hacen son competiciones olímpicas. Y quien gana cada una de las competiciones olímpicas, gana la moto de nieve. Y si tú ya tienes una moto de nieve y acabas de ganar una competición olímpica, lo que haces es dársela a un familiar o a un amigo. Un comentario. Resulta que la primera vez que fui al Festival del Día del Pastor, me viene la televisión rusa y me preguntan, oye, ¿quién eres? Soy francés, Bailón. ¿Y qué eres? Antropólogo. ¿Y qué haces aquí? No, es que he venido a estudiar a estar con los nenés porque pienso que tienen una vida muy interesante. También quiero ver el día del Festival del Pastor y todo eso. Y, oye, ¿qué opinas de los rusos? Digo, uy, si me van a escuchar en la televisión, mejor quedar bien. No, que son muy buenos. Bueno, que algunos son buena gente, las cosas como sea. No, que son muy buena gente, que fantástico y todo eso. Dice, y ahora cuando salgas del festival dirás, digo, no, me voy con los nets a la tundra. Vale, pues mal, muy bien, muchas gracias. Al año siguiente me vuelve a entrevistar la televisión rusa. Ven para aquí, que el año pasado te entrevistamos. ¿Cómo te llamabas? Francesc Bailón. ¿De dónde venías? De Barcelona. ¿Qué haces aquí? No, es que estudiar a los nenets y convivir con ellos, muy interesante, no sé qué. Fantástico. Y después del festival, después me voy con los nenets a la tundra y todo eso. ¿Y qué opinas de los rusos? Muy buena gente y todo eso. Siempre metiendo las mismas preguntas y yo metiendo el mismo rollo. Al tercer año me vuelven a entrevistar y me vuelven a preguntar lo mismo. Y entonces cojo y les pregunto, oye, digo, ¿cómo es que siempre me estáis entrevistando a mí? Y me dicen, dice, es que eres el único guiri que hay por aquí, el único turista.
Dice, por cierto, el año que viene vas a volver. Digo, sí. Digo, pues te volvemos a entrevistar. En fin, y lo volvieron a hacer. Este año, pues mira, como no he podido ir por culpa de la pandemia, pues no me han entrevistado en la televisión rusa. Y yo tenía a mi compañero Alexei, a mi contacto allí, que es el que me hacía de intérprete para hablar con los rusos. Yo le hablaba en inglés y él lo traducía luego al ruso. Bueno, pues en este festival, como podéis ver, los nenets se ponen las mejores prendas, los mejores vestidos y lo que hacen, entre otras cosas, es vender no solo la comida, ¿vale? Perdices nivales, arándanos o bayas silvestres, el muscún, que es un pez blanco que hay que podemos encontrar en la región, sino que además también sus pieles que las confeccionan. Y diréis, claro, si no hay turistas, ¿a quién se los venden? A los rusos. Porque rusos hay. Y hay muchos rusos que solo hacen el viaje a Sálehar para asistir a este evento porque realmente es extraordinario. Y aquí tenéis, desde la carrera de renos, el salto de obstáculos, el lanzamiento del lazo, lo que sería la lucha libre. Es decir, una serie de competiciones e, insisto, el que gana, ¡boom!, es el que gana cada una de las competiciones, es decir, se otorgan varias motos de nieve, pues les dan este vehículo que básicamente es necesario. ¿Por qué es necesario para la moto de nieve? Porque cuando hacen la migración lo hacen con los renos. Pues es necesario porque si te llaman y te dicen que tu hijo o tu hija se ha escapado del internado, si has de coger el trineo de renos, no llegas nunca. Con la moto de nieve, depende de dónde estés, puedes acortar el plazo, el tiempo, para intentar rescatar a tus propios hijos. Bueno, una de las cosas curiosas de los nenets tiene que ver con la aurora boreal y lo descubrí hace 2 años con ellos en relación con los inuit, que son todos los pueblos en los cuales estoy especializado. Resulta que los inuit silban a la aurora boreal. Los nenets silban también a la aurora boreal. Resulta que los inuit silban a la aurora boreal para que se acerque y puedan hablar con sus antepasados. Los nenets también hacen esto. También silban a la aurora boreal para que se acerque y para que puedan hablar con sus antepasados. Es una cosa curiosa que uno ambos pueblos y resulta que ninguno de los dos sabía que lo practicaba. Espera, que alguien ha hecho no sé qué en la pantalla, tengo que descompartirla y volverla a compartir porque, a ver si ahora nos sale. Vale. Si alguien tiene el micro abierto, ¿me puede decir si lo ve bien? Se ve bien, se ve bien. Vale, perfecto. Es que no sé si habéis visto la raya, pero sí, bueno, sí. Vale, pues lo que os decía. Y mi primer viaje pues sirvió para hacer muchos otros con ellos y realmente fue una experiencia increíble porque fue como retroceder en el tiempo y a lo más básico, ¿vale? Y realmente fue impresionante la experiencia que tuve con esta gente. Bueno, el año pasado tuve la ocasión de, a través de un proyecto de investigación, regresar en verano con los nenets. 3 meses antes ya había estado con ellos también. Y en verano me di cuenta que es completamente diferente. No tiene absolutamente nada que ver su vida en verano que su vida en invierno o primavera. Pero lo que sí que os puedo asegurar es que fue más difícil y más complicado llegar hasta ellos que no, por ejemplo, en invierno o primavera. Para que os hagáis una idea, en invierno y primavera puedes tardar aproximadamente, entre que sales de España y llegas al de esto, aproximadamente en 2 días ya llegas. En verano, como mínimo, necesitas 4 días para llegar a una familia nena. Porque una vez llegas a Sálehar, has de cruzar el río Ob, que ya está descongelado y veréis qué espectáculo es. Después, has de coger un tren, que es un tren del año yo creo que es de la Segunda Guerra Mundial, porque, o de la era soviética, porque ya lo veréis el aspecto que tiene, y hay que recorrer 100 kilómetros hasta Vorkuta, que se hacen en 10 horas. 10 horas, Dios mío, en tren, ¿vale? Para hacer solo 100 kilómetros. Y una vez llegas a Vorkuta, coges un vehículo anfibio Sharp y ahora métete en la tundra y a ver si encuentras a los nenes. Y tardé 4 días. 4 días en alcanzarlos. Fijaros, el río Ob, lo que os decía, río congelado, río que se ha descongelado.
Esto es invierno y esto es verano. Y entonces este río que hace más de 5.410 kilómetros, que hace 5.410 kilómetros de largo, había que cruzarlo con el ferry. Y luego en la Mañeñi hay que coger el tren. Mira, qué tren, o sea, era deprimente dentro, es que no os podéis llegar a imaginar. O sea, hubo momentos que me acordé de la película de Spielberg, de la lista de Schindler, porque es que realmente era muy, me recordaba mucho a esos vagones que realmente llevaban a los pobres judíos a los campos de concentración nazis. Es que realmente era deprimente y bueno, lo que salvó este viaje fue las vistas que ibas porque se cruzaban las montañas urales polares, que es una de las cordilleras más antiguas del mundo. Y bueno, cruzamos esas montañas. Después os presentaré a Olivia, que me acompañaba a este proyecto de investigación, y os voy a hablar un poco de este proyecto. Pero una de las cosas que tienen las montañas urales polares es que son la división natural que separa Asia del continente europeo. Es decir, cuando nosotros cogimos el tren estábamos en Asia y cuando nos bajamos en Vorkuta estábamos en Europa. Además, por supuesto, pues perdiendo 2 horas, porque pasas de un continente a otro y son 2 horas de diferencia. Llegas a Vorkuta y, bueno, Vorkuta a mí me recordó una ciudad típica soviética, una ciudad que había sido muy famosa por las minas de carbón, que lleva a tener hasta 200.000 habitantes y que ahora tiene 60.000. Y realmente es una ciudad muy deprimente. Y aquí tuve mi primera sorpresa porque íbamos a un hotel, pedimos 2 habitaciones y nos dijeron, ¿con ventana o sin ventana? Dijimos, bueno, ¿qué diferencia hay? Y dice, mira, pues con ventana son 20 euros y sin ventana son 10. Y bueno, pues cogemos 2 habitaciones con ventana, porque por 10 euros tampoco va a pasar nada. Bueno, llegamos, cada uno entra en su habitación, yo abro, cojo, levanto la persiana y, ¡oh, sorpresa, que me encuentro un muro de hormigón! Es decir, sí, tenía ventana, pero no servía de nada porque la vista que yo tenía era completamente un muro de hormigón que me tapaba cualquier vista. A la vuelta, cuando regresamos, ya cogimos habitaciones interiores sin ventana porque es que no me hacía la pena pagar 10 euros más para ver un muro de hormigón. Bueno, allí contratamos a unos rusos, a unos conductores rusos que en su vehículo Sharp pues nos llevaron al territorio de los Nenet y la primera aventura fue pasar el control de Gazprom, porque Gazprom es los que explotan la compañía de hidrocarburos rusa, porque nosotros no teníamos acceso, estaba prohibido que nosotros nos metiéramos en esta carretera. Y nos hicieron esconder, nos escondimos un poquito en el de esto y ¡ping! Y llegamos a pasar, ¿no?, por este control y de aquí nos adentramos en lo que es la tundra pura y dura, ¿vale? Y bueno, durante 10 horas buscando un campamento Nenet, que no encontramos a nadie, solo habíamos recorrido 45 kilómetros, fue horroroso. Incluso yo intentando ayudar el coche el vehículo Sharp que se había atascado, que se había encallado, pues salí y me hundí completamente en la nieve y cuando me sacaron se me quedaron las botas dentro de la nieve y tuve que meterme en la nieve para recoger las botas, o sea, un drama. Y empezamos a pasar ríos y decía, pero ¿cómo puede pasar este vehículo por los ríos? Pues si estos no son ríos, estos son casi como mares, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Pues que efectivamente hubo un momento en que el vehículo ya no pasó. Se quedó encallado en el agua, ¿vale? En el río y fijaros, esto es agua. El agua empezó a entrar dentro del vehículo, ¿vale? Y estábamos aquí, digo, bueno, ya verás, o sea, como no saquen el vehículo rápido, aquí no... Aquí tenemos que salir pitando y el agua estaba congelada, o sea, no os podéis imaginar, porque era junio, era verano ya, pero las temperaturas que teníamos eran 5 bajo cero más o menos, en torno a los 5 bajo cero. Al final encontramos una familia Nenet, lo conseguimos después de esas 10 horas y bueno, el vehículo se fue, quedamos con ellos que nos vendrían a recoger y nos quedó una sorpresa. Resulta que te llevamos un intérprete, a Tony, yo le dije, oye, ahora que estamos aquí, pues coges el Iridium, el teléfono vía satélite, y llamas a nuestro contacto en Saleha para decirles que hemos llegado bien, que no ha habido ningún problema. Total, que intenta llamar por Iridium y que no funciona el teléfono. Hostia, no funciona el teléfono. ¿Y ahora qué? Pues estamos incomunicados. Nadie sabe que estamos aquí y nadie sabe que nos tienen que venir a buscar. Total,
que Tony, o Ton, decidió coger y ir andando de regreso a Vorkuta para mirar qué le había pasado al Iridium y para acabar de concretar el día que nos tenían que venir a recoger los del coche, ¿vale? Los del vehículo Sharp. Total, que se fue Tony y nos dejó a Olivia, que es doctora en prehistoria y arqueología, luego os la presentaré, y a mí nos dejaron solos con una familia que, por ejemplo, sin ir más lejos, los padres no sabían nada de ruso. O sea, os podéis imaginar que los 3 primeros días fueron horrorosos. Encima, al cuarto día toca hacer migración. A ver, la migración fue maravilloso, pero claro, no tenías a nadie que te pudiera ayudar como intérprete y digo, hostia. Y además nos vamos a otro sitio y cuando regrese Tom, ¿cómo sabrá dónde estamos? ¿Qué le va a decir? Porque ya os dijo, ellos tenían los móviles sin funcionar, no tenían los generadores allí, ni tampoco la moto de nieve. Bueno, hacemos esta migración con 17 trineos y solo hacemos 3 kilómetros, solo 3 kilómetros, para ir 3 kilómetros solo, para buscar los líquenes, buscando líquenes para que se alimentaran los propios nenets. Hay que decir que ellos en invierno la migración la hacen hacia el sur y en verano la migración la hacen hacia el norte para buscar nuevos pastos y normalmente en un año suelen hacer unos 1000 kilómetros de migración total. Aquí podéis ver una imagen de Prescovia, o sea, es fantástico aquí con subida en el trineo de renos conduciéndolo. Y bueno, deciros que el montaje y el desmontaje de la tienda es muy rápido, se tarda menos en montar que en desmontar, pero que sepáis que lo primero que se coloca antes de levantar la tienda y lo último que se saca es siempre la estufa. Ponen la estufa en el centro, colocan las cosas como ellos saben y en las medidas que ellos conocen y una vez ya lo han colocado todo, entonces instalan la tienda. Y instalan la tienda con 36 palos y hora y media, pim pam, y ya está. Y participa toda la familia sin excepción. Aquí está con Olivia Rivero, que estamos haciendo el trabajo de campo. Era una especie de estudio, bueno, era un trabajo de investigación para la Universidad de Salamanca, subvencionada por el gobierno español, en el cual lo que teníamos que hacer era un comparativo entre los instrumentos o los utensilios hechos de hueso y de asta, de animal, que se utilizaban en el Paleolítico Superior y cómo se utilizaban por ejemplo, entre los nenets, ¿no? Y aquí, bueno, esto les hice lo que es la relación familiar, la afiliación para ellos, porque les hacía mucha gracia estos dibujos con padres, madres, abuelos, etcétera, y se los regalé para que pudieran tener toda su estructura familiar escrita en un papel y sintieron fascinación pues, por todo lo que estábamos haciendo, están súper interesados. Pensar que esta familia nunca había visto un extranjero y por supuesto, nunca había tenido un hombre blanco en su casa, ¿no? Que hoy día parece mentira pues, que aún hayan tribus así, ¿no? Como la de los nenets. Por supuesto, otra cosa a comentar, que los nenets tienen sus propios documentos donde se acreditan los renos que tienen, con sus huellas, con sus marcas que ponen en las orejas, como podéis ver aquí. Y este dicho me encanta, que es el de que dice, si no tomas sangre caliente y comes carne fresca, estás condenado a morir en la tundra. Es que es así. Es decir, la sangre caliente y la carne fresca es esencial para que puedan sobrevivir. Sin embargo, resulta que en verano no comen reno. O sea, básicamente ellos durante todo el año comen reno, ¿no? O sea, perdón, durante el año. O sea, básicamente otoño, primavera, invierno. Comen el reno, comen todas las partes del reno, hechos de diferentes maneras, ¿vale? Pero en verano no comen reno. ¿Por qué? Porque si descuartizan un reno, como hace un poco más de calor, pensar que en julio pueden llegar a 35 positivos, ojo, en julio pueden llegar a 35 positivos, ¿vale? Entonces, si descuartizan un reno, se puede estropear, ¿vale? Por el calor. Entonces, ¿qué hacen? Lo que comen son patos, que los ponen tal cual, les quitan las plumas y ala, va flotando ahí el pato y te lo comes con el pico y todo, ¿vale? También pueden cazar alguna perdiz nival, algún zorro ártico también pueden cazar y comérselo.
y también el pescado. Pescado crudo y congelado, pescado el año anterior. Eso es básicamente el menú que tienes en verano. Prefiero el de invierno, primavera, la verdad sea dicha. Bueno, también aprovechan en verano para secar el pan que han podido comprar hace 3 meses y que lo secarán y que lo utilizarán a lo largo del siguiente medio año. Pensad que ellos pisan muy poco las ciudades para el Festival del Día del Pastor y poca cosa más, ¿vale? Y aquí podéis ver que estaban los niños precisamente y por eso os decía que no necesitaban el móvil, ni el generador, ni la moto de nieve. Y también pensar una cosa, que todos estos niños al cabo de un mes regresaban a sus escuelas, ¿vale? Y con lo cual tardarían casi 8 meses más en volver a ver a sus padres. Esta es una imagen que me encanta, es cómo ellos se lavan. Ellos no se van a lavar al río, ni a los lagos, ni todo eso. No, no, no. Se lavan a través de este pivote, ¿vale? Que van cayendo el agua y entonces se van lavando de la mejor manera que ellos pueden. Deciros que al final Tony, al cabo de unos días, regresó con buenas noticias. Había contactado con el chofer para que nos viniera a recoger. Al final nos vino a recoger. Pero que sepáis que se había olvidado el vía satélite y estuvimos pues prácticamente casi 2 semanas sin comunicados. O sea, fue realmente tremendo, ¿vale? Porque si nos hubiera pasado algo, pues hubiera sido peligroso, porque es que nadie podía contactar con nosotros, ¿no? Y realmente, bueno, pues estabas metido en el trabajo y ya no pensabas en estas cosas, pero bueno, fue realmente una situación peligrosa de incomunicación. Aquí tenéis la fotografía oficial, ¿vale? Con toda la familia con las que estuvimos. La verdad es que se portaron muy bien, encantadores, incluso nos dijeron que nos querían ver regresar el año que viene, es decir, este año, cosa que no se pudo hacer por la pandemia, pero realmente fue muy bonito porque además era gente que era más tradicional que los que había conocido anteriormente, ¿no? Mucho más puros y además pues incluso más pobres, ¿no? Más pobres que los que con las otras familias que había estado anteriormente. Bueno, para ir acabando, pues comentaros que los nenets, desgraciadamente, su vida tradicional corre peligro por varios motivos. Uno es por el permafrost que se está deshaciendo. Este permafrost, como podéis ver, esto es una imagen terrible de cómo se está deshaciendo esta capa de hielo que está permanentemente congelado bajo el suelo, pues lo que está haciendo es que está pudriendo los líquenes y esto también está provocando que los renos acaben muriéndose de hambre. De hecho, hace 4 años murieron casi 10.000 renos de hambre por culpa de este calentamiento climático que deshace esta capa de hielo que está bajo el suelo. También resulta que la península de Yamalia contiene el 90% del gas natural de Rusia y 1/4 parte de toda la producción mundial de gas. Eso es terrible porque se están construyendo puntos de explotación de ese gas con conductos de gas que pasan por precisamente los lugares de migración de los nenets y los rusos no están haciendo nada para proteger a los nenets, al contrario, lo que están haciendo es explotar su territorio. Y una de las cosas que está pasando últimamente con el tema del calentamiento global es que resulta que están apareciendo cráteres que hasta no hace mucho no se sabían qué eran y que resulta que estos cráteres que pueden tener hasta de 20 a 50 metros de diámetro son salidas de gas metano a la atmósfera, porque cuando el hielo, el permafrost, se deshace, expulsa una especie de combustible fósil que se convierte en metano, en gas metano, y lo expulsa a la atmósfera. Entonces, ese gas metano es el principal causante, uno de los principales causantes del calentamiento global, con lo cual el calentamiento global se acelera y lo que hace es que este deshielo se acelere también y aparezcan cada vez más cráteres. Es decir, que la situación es muy complicada entre estas salidas de gas metano, entre las perforaciones de gas y petróleo en el territorio de los nenets y, por supuesto, en este cambio climático que está afectando pues, al pastoreo de renos, incluso a los propios renos, ¿no? Realmente la situación de los nenets es terrible y muchos de ellos perdonar, están abandonando su vida tradicional para ir a vivir a las ciudades porque no pueden soportar todos estos cambios, porque no consiguen adaptarse porque su vida corre peligro y desgraciadamente
Hoy por hoy se dice que los nenets quizás les queden como unos 10 años de vida para llevar su estilo tradicional. Para acabar esta charla sobre los nenets, tan solo una última reflexión que he escrito, y es que entre los nenets estamos ante uno de los últimos soplos de humanidad que le quedan a este planeta. Su aliento de esperanza se desvanece como su vida tradicional. Su mundo se deshace como el hielo que necesita y su voz quedará silenciada cuando la última luz dentro de una tienda se apague para siempre en medio de la tundra. Muchas gracias. Muchas gracias, Francesc. Muchas gracias. Yo te voy a hacer una preguntita ahora que me dejas tiempo. Sí. Oye, ¿no hay árboles ahí? ¿Cómo consiguen los palos para hacer los trineos y demás? No, sí que hay árboles. Donde viven los nenets hay árboles, porque el permafrost no es tan profundo, no es tan grueso como, por ejemplo, en otros lugares del Ártico, como puede ser el Ártico canadiense o Groenlandia. Entonces allí, sobre todo, lo que tiene es el abedul, el abeto y el alerce. El alerce lo suelen utilizar para los trineos. El abedul lo suelen utilizar para los palos o los mástiles, ¿no? Digásemos, de las tiendas, ¿vale? Y el abeto pueden utilizarlo al igual que el abeto, por ejemplo, una de las cosas que lo utilizan más es también por ejemplo, para el fuego. Pero sí, tienen árboles, tienen árboles, no es aquello bosques enormes, pero sí que tienen suficiente madera. Y de hecho, el trato es sostenible porque, entre otras cosas, ellos lo que hacen es una actitud sostenible. Es decir, cuando llega la noche, ¡boom!, dejan de poner la leña y eso significa que solo más o menos la mitad del día van quemando leña en la estufa, la otra mitad no. Aquí veo que me están preguntando, bueno, aparte de dar las gracias y todo eso, muchas gracias por vuestros comentarios. El idioma de los nenets. El idioma de los nenets es el nenetsia, es un idioma propio de tradición oral y que se divide en dos grupos. El nenet digásemos, de la tundra y el nenet de la taiga. El nenet de la tundra es el que se habla en el norte y el nenet de la taiga es el que se habla en el sur. Y aparte hay como subdialectos. Si voy a publicar un libro o un atlas sobre los nenets, pues no lo sé. A ver, es una de las ideas. Lo que pasa que sí que es cierto que tengo mis diarios de expedición, tengo muchísima información, pero al igual que he escrito sobre los inuit y he escrito ya varios libros, sobre los nenets creo que me falta un poco más para poder pensar en ponerme a escribir un libro sobre los nenets. Entre otras cosas, por lo que he dicho, o sea, no hay referentes, prácticamente solo hay esos dos libros y poca cosa más. Y entonces, claro, yo creo que necesito hacer más viajes, más comparativos para poder hacer un libro con cara y ojos, ¿no? Pero bueno, es uno de los proyectos que tengo es escribir un libro sobre los nenets. El desplazamiento allí en la tundra no podían llevar con Overcraft. Allí en la tundra, no. Neumáticos y demás. A ver, ¿quién? ¿Los rusos? Bueno, los nenes no tienen dinero para ello, ¿no? No, los nenes no tienen. No, bueno, los rusos, de hecho, el vehículo Sharp, el que habéis visto, es el que utilizan durante todo el año. O sea, el Sergei, que era el tío que conducía el Sharp, él me explicaba que él casi siempre se pasa todo el año yendo arriba y abajo, haciendo múltiples cantidad de kilómetros y que es lo más práctico. Lo que pasa que lo que sí que me comentó es que es más fácil con este vehículo ir, por ejemplo, desplazarse en invierno o en primavera que hacerlo en verano. Y realmente en verano fue, o sea, ya os digo, o sea, cuando empezó a entrar agua dentro del vehículo dije, madre mía. Y además me hacía mucha gracia porque el Sergei ese no paraba de despotricar. Cada vez que encontraba un río, empezaba a pegar gritos allí. digo, tío, pero si estás acostumbrado a eso, ¿por qué protestas? Dicen que si para ir la primera vez necesitaste permiso de ellos, supongo que será de los rusos. No, a ver, bueno, necesitas el visado ruso
Y la primera vez que fui necesité un permiso de entrada en su territorio, ¿vale? Luego ya no, luego con el visado ruso, pero sí, pues sí, por supuesto, que previamente se pide permiso para poder estar con las familias. Y si te dicen que no, pues no pasa nada, te vas, ya está. Pero bueno, yo no me he encontrado nunca con un problema digásemos, de que dijeran que no. Además, claro, debéis pensar que cuando se está con ellos, pues se paga, se les paga, ¿vale? Por la carne, por el alojamiento, y quieras o no, es un poco de ayuda económica que les estás dando también, ¿no? Porque ellos también lo están pasando muy mal y son pobres. Sí que es cierto que allí en la tunda no necesitan mucho, pero bueno, por ejemplo, hay una cosa que no he comentado que les encanta, que es el ajedrez, ¿no? Pues bueno, darles algo de dinero para que se compren un tablero de ajedrez, ¿vale? Que es algo que les apasiona, el ajedrez, pero eso es por herencia rusa. Pues bueno, eso también está muy bien. Que puedan comprar gasolina para la moto de nieve, por ejemplo, si el generador se ha estropeado o está muy mal, se puedan comprar otro generador. Toda ayuda siempre es buena en estas circunstancias y más en las que están ellos. Bueno, tengo que darte las gracias y a los de la sala siento mucho que tengan que cerrar tan pronto. Ha sido un placer. Esperamos que la próxima vez sea en presencial Eso esperamos, sí. y si hay que hacerlo por videoconferencia, por lo menos que sea en otras condiciones, que podamos por lo menos mantener la presencia, ¿no? Y los que no puedan venir por la lejanía o por lo que sea, pues puedan asistir de esta manera. Muchas gracias, Francesc.